en este momento de pandemia y que bueno, ahora a nosotros nos toca de una manera muy especial. Estamos con esto de que viene el pico, viene el pico, viene el pico, pero lo venimos viendo desde hace bastante tiempo, pero bueno, tenemos que seguir adelante, así que valoramos muchísimo que estén con nosotros en este espacio, para nosotros es muy importante, como yo les decía antes, nosotros somos una asociación científica que involucra a todas las profesiones, también les comentaba antes, lo importante de que en esta charla, como en otras, pero en esta sobre todo, ha involucrado a la mayoría de las profesiones que forman parte de todo el equipo de salud, así que es muy importante. Los invitamos también a todos los que quieran hacerse socios, que entren a nuestra página, sadanweb.com.ar, donde ahí están todas las charlas que hemos dado, están para poder hacerse socio, los convocamos para que también puedan integrarse a nuestro equipo y puedan, las opiniones o los cursos que quieran ofrecernos, o que quieran hacer, o que quieran participar, estamos con los brazos abiertos esperando a que ustedes lo hagan, los invitamos a esto. En nombre de toda la comisión directiva le agradecemos que estén acá. Mi nombre es Estela Izquierdo, yo soy la presidenta de SADAN, varios nos acompañan en todas estas charlas ya desde hace mucho y de muchos congresos y muchísimos años, así que les agradecemos infinitamente. Lo que vamos a tratar en el día de hoy es el tema, como vieron, pacientes COVID, cobertura CRT, rol de las obras sociales y prepagas, y esto es un tema que no solo se da en esta enfermedad, se da en muchas otras, dónde es lo que le toca al RT, dónde es lo que le corresponde a la obra social o la prepaga, cuál es esto y qué ocurre con la presunción de esta enfermedad y en lo que tenga que ver con COVID, en estos trabajadores esenciales, ¿no? ¿Y qué ocurre también con ahora, en esta situación, donde ahora el virus no es solo que está enfocado hacia lo que son los trabajadores esenciales o los trabajadores que están en salud, sino que ahora ya es algo comunitario, y bueno, esto es un tipo de enfermedad, pero así como hay muchas otras que tienen que ver con enfermedades profesionales y muchas otras situaciones. Así que para esto tenemos el honor de tener a la doctora Graciela Nora López. Ella en realidad es especialista en medicina legal, en medicina del trabajo y diplomada en valoración del daño corporal, y a su vez tiene mucha experiencia porque trabajó durante 15 años en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. O sea que ella nos puede pasar mucho conocimiento, mucho trabajo práctico y mucho de lo que tiene que ver con la experticia en estos temas, porque es una persona que ha estado, como se dice, con las manos en la masa sobre esto, o sea que no hay nada mejor que alguien que venga a exponer sobre lo que realmente hace y lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de sacarle el mayor jugo a esta exposición, y bueno, que podamos sacarnos todas las dudas, y como les dije anteriormente, a medida que Graciela vaya haciendo su exposición, ustedes vayan poniendo todas las preguntas que tengan en el chat, para que después de la exposición tengamos un tiempo asignado para todas las preguntas, y bueno, y el debate también, ¿no? Porque para eso es este espacio. Así que bueno, yo le voy a agradecer a Graciela por acompañarnos, y bueno, le cedo la palabra para que ella hable. Me aclaró que ella exposición no da, sino que ella habla realmente, lo hace de esta manera, y bueno, y le damos la palabra para poder escucharla. Así que adelante, Graciela. Buenas noches nuevamente, si no me escucharon. Lo primero que me gustaría es poner esta charla en contexto, dentro de lo que es el sistema de riesgo de trabajo, para poder después desarrollar y que puedan, digamos, entender de qué se trata una enfermedad que la llaman no listada. Dentro de la Ley de Riesgos de Trabajo existen dos contingencias: el accidente y la enfermedad profesional. Únicas dos situaciones reconocidas como
en o por acción o consecuencia del trabajo. Uno, el accidente es un hecho súbito, un infortunio que ocurre en un determinado momento y en una determinada situación. Y la enfermedad profesional es aquella que se produce porque algún agente del medio ambiente de trabajo es capaz de lesionar al trabajador, con determinadas condiciones donde hay que tener la certeza de que no influyen situaciones personales o comorbilidades que puedan ayudar a que esa patología se desarrolle. Tiene que ser exclusivamente adquirida por el trabajo o en ocasión de realizar su tarea. En el año 2000 se promulgó un decreto, el 1278, que introdujo lo que es el llamado listado de enfermedades profesionales. Toda aquella enfermedad que está reconocida como enfermedad profesional está dentro de un listado. Si no está ahí, no es una enfermedad profesional, a menos que la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo determine alguna circunstancia nueva y la pueda incorporar. En estos años, en estos 20 años, hubo una sola situación donde se incorporó una sola enfermedad profesional por este mecanismo y por la última modificación del baremo que introdujo las varices, las hernias lumbosacra y la hernia inguinal. Únicas 4 circunstancias que modificaron ese listado. Bueno, todo el resto de las enfermedades que no están en ese listado se llaman enfermedades no listadas. Las enfermedades no listadas son no reconocidas por nadie. Básicamente tienen como característica que que por más que, digamos, se presente el trámite, de hecho se presenta con una serie de requisitos diferentes, nadie las reconoce. Entonces terminan inexorablemente judicializadas. Este es el caso del moving, el estrés laboral y un montón de cosas nuevas que andan dando vuelta que nadie las va a reconocer, por lo tanto todas terminan en un juzgado y sin estar dentro de lo que es el sistema de riesgo de trabajo. En este caso, por el decreto 367 del 2020, el Poder Ejecutivo incorpora como enfermedad no listada a la patología COVID-19. ¿Qué significa esto? Que es un parche porque no la han incorporado como enfermedad profesional. Esa es la primera falacia que hay que desmistificar. No está reconocida como enfermedad profesional. Es una enfermedad no listada. Y eso lo hace con un montón de grises para poder encuadrarla dentro de lo que son las prestaciones de una RT. El decreto establece que esta enfermedad no listada presumiblemente tenga su origen en el trabajo para todos aquellos, para todo el personal determinado como esencial a partir de la pandemia decretada por la OMS y el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige desde el 21 de marzo en el país. Este decreto estipula como enfermedad no listada, a pesar de que salió en abril, es retroactivo a la fecha del inicio del aislamiento social y va a tener una vigencia hasta 60 días posteriores a la finalización del aislamiento social preventivo obligatorio. No se sabe cuál va a ser esa fecha definitiva, pero esto va a tener vigencia 60 días más de cobertura. Por lo tanto, no solo no está incorporada en el listado, sino que además tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, suponemos que si en el año 2021 hay gente o
personas que se infectan por COVID no van a estar dentro del paraguas de esta cobertura. Es simplemente una coyuntura particular. Ese decreto tiene una particularidad y un entre paréntesis en el artículo 4 para lo que es personal de salud. Para el personal de salud dice que es de causa directa e inmediata con la labor. O sea, ahí sí, esa es la única circunstancia donde estaría otorgándole alguna característica de lo que es la enfermedad profesional, que tiene causa y vinculación directa con el trabajo. Está estipulado dentro de esto, para hacer una enfermedad profesional tenemos que tener un agente de riesgo, un cuadro clínico, estar expuesto y tener la actividad. Por lo tanto, esos 4 criterios se cumplen acá. Por eso el decreto dice que tiene una vinculación de causalidad directa e inmediata. Tenemos el agente de riesgo, que es el COVID, tenemos el cuadro clínico, tenemos la exposición, que es el trabajo, y la actividad. En el caso del personal de salud, no es, no es a criterio de la Comisión Médica Central como lo es para el resto de las actividades esenciales. Para el resto de las actividades esenciales, la presunción de que uno adquirió la enfermedad en el trabajo va a estar determinada en definitiva por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través de la Comisión Médica Central. Otra irregularidad del sistema. Ningún trámite dentro del marco de la Ley de Riesgos de Trabajo ingresa directamente en la Comisión Médica Central. Todos los trámites deben iniciarse a través de la Comisión Médica Jurisdiccional, que está vinculada con el domicilio del trabajador. Bueno, en este caso tampoco es así. Va a ser un trámite administrativo, va a entrar a la Comisión Médica Central, y la Comisión Médica Central determinará, excepto para el personal de salud, determinará si realmente pudo haberse contraído la enfermedad en el trabajo. Por ejemplo, no sé, si se enferma de COVID un policía, la Comisión Médica Central va a decir si ese policía tuvo más chance de contagiarse el COVID, haciendo el trabajo o yendo a la casa. Una aclaración importante, las enfermedades no tienen tiempo, no son como los accidentes, que tienen un determinado momento. La enfermedad es siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre y cuando uno esté dentro de su actividad laboral. O sea, ese es el gris, justamente, el gris que deja, pero lo va a establecer la Comisión Médica Central. Acá no tiene nada que ver, no tenemos nada que ver los actores que trabajamos en esto en este momento. Diagnóstico de COVID positivo es de la ART. Después, si no corresponde, será la Comisión Médica Central la que diga que no. Pero en el mientras tanto, el decreto obliga a la ART a brindar las prestaciones en especie de forma obligatoria e inmediata, solo con la presentación ante la ART. El trámite es, como requisito indispensable, el hisopado positivo y una certificación de servicio, que se llama dispensa, y que los empleadores tienen obligación de darle a los trabajadores, en el cual se manifiesta que es empleado de ellos, en qué actividad estaba y cuál es el horario y la función que desempeña. Pero bueno, volviendo al tema del decreto. Todo el resto de las actividades esenciales van a tener que ser, de alguna manera, convalidadas por la Comisión Médica Central a los efectos de que se le determine si quedó con algún grado de minusvalía, incapacidad, o en el caso de fallecimiento, le da derecho a los derechohabientes a cobrar la indemnización por fallecimiento. Ahora, ¿cómo es esto para nosotros todos los días? Los que estamos trabajando
con este tipo de patología en las obras sociales o en las prepagas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la gran diferencia entre el sospechoso y el positivo. Todo positivo, si trabajó, es para la RT. Se denuncia a la RT. Si es personal médico, también. Porque para nosotros, para los que trabajamos, los que tenemos que hacer los trámites, los que tenemos que ordenar, para nosotros no es la diferencia que hace el decreto. Ese fondo del decreto al que le otorga el nexo de causalidad versus el que no lo tiene otorgado en el decreto, no es un tema en el cual nosotros podamos tener algún tipo de intervención o de injerencia. Eso será materia de discusión cuando al trabajador se le dé el alta y quiera hacer algún tipo de reclamo o una presentación en un trámite posterior en la superintendencia. Para nosotros, que tenemos que ubicarnos en cómo tenemos que encuadrar estos trámites para no dar una prestación que no nos corresponde, para nosotros esa diferencia no existe. Nosotros solo nos tenemos que enfocar en si el trabajador estaba trabajando, no importa si estaba ni yendo, ni viniendo, si la actividad estaba declarada como esencial, y el empleador reconoce y asume que estaba trabajando, que tenía abiertas las instalaciones, y le da la constancia, la certificación de servicio al trabajador con el hisopado positivo, no hay que pueda negarse a eso. Es obligación aceptar el caso y brindarle las prestaciones. Esto es lo que debe ser. Lo que es en realidad es el inconveniente de la accesibilidad que tenemos para hacer las denuncias en la RT y que nos tomen los trámites. Pero lo que corresponde es eso, con esas dos circunstancias cubiertas, el hisopado y la certificación de servicio, se tiene que hacer la denuncia a la RT. ¿Quién hace la denuncia? La responsabilidad está en la cabeza del trabajador. Si el trabajador no puede, lo puede hacer un familiar o lo puede hacer el empleador. Las RT todas tienen canales digitales, todas tienen 0800, no necesariamente se hace todo por internet. Cada vez que tenemos un paciente de estas características, lo primero que tenemos que averiguar es si estaba trabajando. Y si estaba trabajando, si la actividad que estaba desarrollando está declarada como esencial, porque no solo alcanza con el hisopado positivo, porque tenemos muchas empresas que han abierto, o locales que han abierto y que no están realmente habilitados como actividad esencial. En esos casos no vamos a tener éxito en el reclamo, porque lo primero que va a hacer la RT es desechar el caso porque no encuadra dentro de esos parámetros que tiene fijados por el decreto. Así que eso es como primer paso. Después tenemos que lograr que el trabajador se convenza de hacer la denuncia. ¿Cómo se convence a alguien en este país para que haga algo con plata? Lamentablemente hay que decirle que él va a tener que cobrar seguramente alguna incapacidad, si le queda alguna secuela, ir llevándolo para el lado de que él realmente se convenza que le conviene hacer la denuncia. Y es la única manera, o con la familia, también con la familia suelen ayudar con eso. Bueno, y en su defecto, si no quedase otra opción, que nadie quiere hacer la denuncia, dentro de la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo hay una plataforma virtual a la cual se puede acceder y se puede cargar el trámite. Uno puede cargar el trámite adjuntando esta documentación. Eventualmente puede uno guiar al trabajador para hacerlo, y es un reclamo que se ingresa porque la RT no da respuesta. Ese es el último mecanismo que nosotros tenemos como para tratar de lograr que la denuncia ingrese.
Es la plataforma, es la página, es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, SRT, y es muy fácil entrar porque está todo muy determinado ahí, muy fácil, y es más, hay un ayudante virtual que uno se conecta y le pregunta cosas y te contesta. Eso con respecto a la metodología para hacer el trámite. Lo más importante que tiene que quedar claro es que estamos en lo correcto. Lo correcto es, y lo que está expresado en el decreto, es la obligatoriedad de la RT en dar las prestaciones. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar convencidos de esta circunstancia, porque nosotros somos los que tenemos que impulsar desde atrás para lograr que este trámite sea efectivo. Entonces, los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros, que no tenemos que hacernos cargo de una prestación que no nos corresponde, que en algunos casos puede resultar económica, un hisopado, pero en otros casos nos va a representar un costo que seguramente no va a costar reconocerlo. Entonces, yo lo voy a poder seguramente refacturar, pero lo más probable es que no lo cobre, como lo más probable es que el trabajador que le queda una secuela tampoco la cobre. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es que la RT tome el trámite y se lleve al trabajador bajo su cobertura. Entonces, me parece que el primer paso para entender esto es que tenemos que saber que nosotros estamos legalmente cubiertos por el decreto de que no nos corresponde cubrir esa prestación, ni a una obra social, ni a una empresa de medicina prepaga. No nos corresponde a partir del momento de la positividad del hisopado, ese afiliado ya no es más nuestro, no porque seamos malos, es porque el Poder Ejecutivo definió que es de la RT. Hasta que este decreto deje de tener vigencia, es de la RT. Entonces, hay que forzar a que esto se cumpla. Para eso tenemos esos 3 canales. La denuncia a través del trabajador, o a través de sus familiares, o a través del empleador, y como última instancia, ingresar con la documentación o ayudar al trabajador a través de la ventanilla electrónica a que ingrese el trámite por la plataforma de la SRT. Esas son básicamente las cosas sobre las cuales nosotros podemos accionar. Otra cosa que podemos hacer, que nos ayuda, si nosotros entramos, yo voy a tratar de, a ver si puedo mostrarles, si nosotros entramos a la página de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, vamos a encontrarnos con una ventana que dice trabajador. Si nosotros cliqueamos en la ventana que dice trabajador, nos va a llevar, no sé si ahí se ve, ¿se ve? Nos va a llevar acá, ¿cuál es mi RT? Si yo entro y abro esta ventana, me permite que yo ingrese el CUIL del trabajador. La información más importante de esto es el CUIL del trabajador, porque todos los trámites se hacen con el número de CUIL. Entonces, si yo ingreso el CUIL del trabajador, yo voy a ingresar el mío. Ah, no estoy, ahora me estoy en... Bueno. No sé, se me colgó esto. Bueno. Acá en este sitio, entonces, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ventana donde dice trabajador, cliqueamos en la ventana trabajador, y ahí nos despliega un menú, dentro de las opciones dice, ¿cuál es mi RT? Entramos en esa opción, ingresamos el CUIL del trabajador, y ahí nos va a decir
¿cuál es la RT del trabajador si es que el empleador lo declaró y el señor está activo en la RT? Porque un empleador puede, un trabajador puede tener la condición de estar activo en la obra social, pero no declarado en la nómina de la RT. Que esto es una práctica habitual de muchos empleadores, que en lugar de dar de alta el 100% de la nómina de su plantilla de trabajadores, le da de alta un 50%. Si a vos te toca alguna contingencia dentro de los que están los 50% declarados, no pasa nada, pero cuando le pasa alguna contingencia al otro 50%, ahí es donde lo dan de alta. Y ahí es donde el trabajador suele estar dando vuelta en las obras sociales, porque la RT no lo toma hasta que el empleador le da de alta. Bueno, nosotros, para poder orientar y ayudar al trabajador y ayudar a que este trámite realmente ingrese en la RT, esto es una de las cosas que podemos hacer. Podemos buscarle la RT y si no está dado de alta, es algo que le tenemos que decir al trabajador que su empleador no lo tiene cubierto por la RT. ¿Qué pasa si un trabajador no tiene la RT? ¿Quién se hace cargo si mi empleador no me dio de alta? El empleador. Básicamente el empleador, porque está en infracción. Porque todo empleador tiene que tener RT, excepto que haya entrado en la categoría de empleador autoasegurado. Y para eso tenemos que hablar de, no sé, TECHIN, YPF, algo así. El 99,9% tienen que tener RT porque no alcanzan con el capital social a la categoría de empleador autoasegurado. Entonces, la realidad es que casi el 100% de los trabajadores debería estar en una RT. Y como nosotros tenemos trabajadores que tienen sus aportes en la obra social, nosotros no podemos hablar de personal que no está dentro del sistema. Nosotros siempre hablamos de trabajador registrado. Para nosotros no existe el informal, porque nosotros tenemos los aportes. Entonces, tenemos que ir a ver la otra parte de lo que sería los aportes patronales, si está dado de alta en la RT. De esta manera nosotros podemos conocer si el trabajador tiene la RT, y ese es otro dato más como para poder avanzar en este sinuoso camino de tratar de desprenderse de las prestaciones que no nos corresponden. Bueno, otra cuestión importante de esto es ¿qué pasa si la RT, nosotros hacemos todo esto y la RT no nos contesta? Podemos hacer un reclamo en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. También a través de la plataforma. Si no obtenemos respuesta de la ART, porque nos aceptó, nos dio un número de siniestro, pero nunca más hizo nada. El trabajador no va a ir a reclamar a la RT, nos va a venir a reclamar a nosotros. Entonces, ese es el momento donde si yo tengo el número de siniestro porque logré entrar el trámite en la RT, pero después no aparece nunca más, lo cual es sumamente frecuente, aceptan el siniestro y después no se contactan nunca con el trabajador, lo que podemos hacer nosotros es un trámite de reclamo dentro de lo que es la plataforma de la superintendencia. Porque el argumento es que la RT lo aceptó, pero no otorgó las prestaciones en especie que debía otorgar. Entonces, eso sí es un recurso que tenemos como para, de alguna manera, denunciar este accionar de la RT que no le dio las prestaciones, a pesar de haber aceptado el caso. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de que el trabajador nos mande esta certificación de servicio, el hisopado, y en todo caso incorporamos también como documentación o como información el número de siniestro. La superintendencia reglamentó, porque el órgano encargado de reglamentar estas cuestiones de riesgo de trabajo siempre es la superintendencia. La superintendencia
y tiene una resolución, la 38, que salió para reglamentar el decreto, el DNU 367, y en esta resolución establece cómo son los pasos a seguir para iniciar un trámite. Dentro de este contexto de la reglamentación del decreto está el tema de que deben darle las prestaciones. Vuelve a repetir, la superintendencia repite la obligatoriedad y la inmediatez en el otorgamiento de las prestaciones. Si una RT no cumple esto, en teoría la superintendencia tiene que multarla. Le hace lo que se llama DAC, dictamen acusatorio. Esos DAC son como multas. Y esto es algo, a veces efectivamente se hace y a veces no. Pero lo que sí tiene la resolución 38, que le otorga a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo solamente un plazo de 48 horas para expedirse en el caso de estos reclamos. O sea, la Superintendencia está obligada a darle respuesta al trabajador ante este reclamo de no prestaciones en un siniestro aceptado en un plazo de 48 horas. Este trámite se hace todo por ventanilla electrónica, con lo cual, si nosotros logramos que el trabajador haga la denuncia, que la RT lo acepte, y tenemos el número de siniestro, y la RT efectivamente no le brindó las prestaciones, que pueden ser desde la videollamada hasta el hisopado de control, no importa, lo que sea, nosotros tenemos este recurso, con el trabajador, por supuesto, para acompañar al trabajador de hacer este reclamo, y en 48 horas, en general, la superintendencia obliga a la RT a aparecer en escena y a darle las prestaciones. Por supuesto, todo esto es mucho más engorroso cuando el paciente es ambulatorio. Cuando el paciente está internado, bueno, en general no pasa tanto tiempo, porque uno tiene que lograr que el establecimiento donde está internado haga la denuncia a la RT a través de los familiares. O sea, tiene que pedir la derivación a la RT. Por eso es tan importante que nosotros sepamos buscar cuál es la RT, para poder tener los datos y poder decirle a nuestro prestador, usted tiene que pedir la derivación acá y obligar a la familia a que haga la denuncia, porque la verdad que cuando el hisopado es positivo, la cobertura cesa. No lo digo yo, lo dice el decreto. Y no es para que los afiliados se enojen. Es una cosa que dispuso el Poder Ejecutivo, no es algo arbitrario de una obra social, que sea mejor, peor, una mejor prepaga, peor prepaga. Lo dice el Poder Ejecutivo. Desde el momento en que es positivo, es de la RT. Que lo quieran reconocer, que no, es otra cosa, pero es lo que corresponde. Por lo tanto, saber a qué RT pertenece el trabajador pasa a ser un dato realmente de importancia a la hora de después poder encaminar este tipo de cosas. Yo no me quiero explayar mucho más en el tema de las enfermedades profesionales, pero la realidad es que probablemente nosotros seamos testigos de cómo esto se desarma cuando termine el aislamiento. Esto no está reconocido como tal. La realidad es esa. Entonces hay que tratar de aprovechar al máximo estos meses, porque en cuanto termine el aislamiento social obligatorio, 60 días y esto no existe más. Este trámite no existe, desaparece la RT y los pacientes van a quedar. Afortunadamente hay mucha gente que cursa prácticamente con una sintomatología leve y no va a tener incapacidad o no va a fallecer. Pero cuando hay un paciente que realmente requiere de todos los servicios, son prestaciones en general de alta complejidad y es caro. Entonces hay que tener bien en cuenta esto, que esto es un veranito, porque después
no lo vamos a poder pasar más a la RT, porque esto, cuando termine el aislamiento, termina esto, y no necesita, no hay ningún trámite que hacer. Ya está estipulado que son 60 días después que termine el aislamiento, así que ahí más o menos terminó todo esto. Me parece que sería importante, estos minutos que quedan, poder aclararle dudas que ustedes tengan. Me parece que es la mejor forma de dejar las cosas claras, porque yo lo entiendo todo, pero hay que ver si lo puedo transmitir de la misma manera. Bueno, entonces... Sí, Graciela, si querés, bueno, la verdad que tu exposición brillante, queda bien claro toda la experiencia y el conocimiento que tenés, porque realmente, bueno, genial todo lo que fuiste transmitiendo. Tengo acá en el chat preguntas que te voy a ir trasladando para que vos las puedas responder, y bueno, les pido por favor a todos que también escriban en el chat para poder generarlas. Tengo una de Norma que dice, personal de enfermería de terapia, ¿cómo quedan si son contagiados? Es personal de salud, no hace diferencia. El decreto dice personal de salud. Pueden ser enfermeras, asistentes, kinesiólogos, licenciados en nutrición, médicos, médico de planta, residente, médico, o sea, personal de salud. O sea que están todos los que son auxiliares de la medicina y los médicos, están todos incorporados dentro de lo que es personal de salud. Sí, ella también escribe después, personal de guardia, tanto enfermería como médicos que están expuestos por más medidas de seguridad que tengan, dice. No, pero acá, si bien el decreto estuvo acompañado de una clasificación sobre trabajadores internacionales con uniforme y todo eso, y que determinada actividad y los servicios, realmente detalla todos los servicios, están todos. O sea, la recolección, la recuperación, la descontaminación, la limpieza, la internación, las prácticas de diagnóstico, o sea, abarca todo el universo de lo que puede ser desde que uno pone un pie en el hospital hasta que uno se va a su casa. Digamos, está todo. El que limpia, el que desinfecta, el que recolecta, el que opera, todo el mundo. El que está en la guardia, en el piso, en la terapia, el que es kinesiólogo. O sea, no hay distinción para él. Gracias. Después nos dice Patricia, dice, buenas tardes, muchas veces el trabajador no quiere hacer la denuncia por miedo al despido. Bueno, en este caso, o sea, es verdad, pero esa situación se da fundamentalmente con los accidentes. Cuando el trabajador denuncia un accidente de trabajo, el empleador habitualmente espera que se reintegre y lo despide. Y eso es una realidad que nosotros en la superintendencia lo tenemos muy presente. Por eso, habitualmente, uno trata de que el trabajador, en contra de su propia voluntad y pensando, digamos, dejándole creer que uno es malo, lo reintegra rápidamente a trabajar, porque la verdad que la mayoría de las veces los que no quieren volver a trabajar son los trabajadores. Pero el riesgo potencial de esa ausencia es el despido. No es lo mismo con esto. Este es otro marco, este es otro contexto. No van a despedir a nadie porque haga una denuncia de COVID. Porque además no pueden. Sí. Después Norma nos vuelve a decir, ¿qué pasa cuando tu ART es tu mismo empleador? No creo que estemos ante la situación esa por lo que expliqué antes. No creo que tengamos un ejemplo hoy por hoy de empleador autoasegurado, porque nadie expone todo el capital para cubrir todo este tipo de contingencias. Yo les voy a dar un ejemplo. Durante muchos años, el gobierno de la provincia de Buenos Aires fue autoasegurado y no les cerró el negocio por ningún lado. Imagínense, policías, maestros, hospitales, todo, que tercerizaron con ARTs, que cada 3, 4 años van cambiando. Van cambiando. Un poquito una época uno, otra época otra,
y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también en algún momento fue autoasegurado, pero no, económicamente no lo pueden sostener porque la litigiosidad que hay en el sistema es tan grande, nosotros estamos viendo una milésima en esto. Claro, claro. La litigiosidad del sistema da para 5 charlas. Claro. Entonces, nadie puede tolerar ese peso sobre una empresa. Es un riesgo demasiado alto que no van a correr. Claro. Después nos dice Mercedes, ¿y la internación de sospechoso que da negativo? ¿De quién es? De la obra social prepaga, municipio, hospital público, de donde está el paciente, del que tiene a cargo la prestación. El sospechoso no se puede trasladar a ningún lado. Después dice Porteña Magno, dice, ¿con el recibo de sueldo alcanza para certificar que es empleado? Por si el trabajador hace la denuncia virtual, dice. El recibo de sueldo es uno de los elementos que uno puede adjuntar cuando trata de hacer la denuncia a través de la plataforma de la superintendencia. Pero la realidad es que la documentación que pide la resolución se llama dispensa, y es una certificación de servicio donde dice que el trabajador tal, documento tal, es personal de o pertenece a la planta de y que trabaja en tal horario y con tal actividad. Esa es la dispensa. Todos esos datos no están en el recibo de sueldo. Sí nos puede servir para tratar de hacer el reclamo, porque es una acreditación del vínculo, pero ahí no dice si la actividad es la esencial, no dice específicamente a veces el puesto, porque muchas veces se engloban dentro de las tareas, ponen asistente, y asistente de qué. Así, digamos, no aclara, el recibo de sueldo habitualmente no aclara, pero sirve como para establecer el vínculo con el empleador, sí. Después nos dice Carlos Escudero, hace un comentario, ¿no? Dice, es muy importante tener en cuenta que en la práctica, antes de estar confirmado el COVID-19, de tener la constancia de trabajo esencial o exceptuado y de efectuar la denuncia ante el RT, el trabajador ya está siendo atendido en hospital público o por la obra social. Pone puntitos suspensivos. Claro, sí, por eso vuelvo, ¿no? Los primeros que tenemos que estar convencidos de que esto es así somos nosotros, porque nosotros tenemos un tiempo previo para hacer todo esto antes del resultado del hisopado. No hay que esperar a tener el positivo, ya se puede ir haciendo. Todas estas averiguaciones, todo este acercamiento con la familia, uno lo tiene que hacer en el mientras tanto, porque cuando ya tengo el resultado, si es positivo, yo ya gané un montón de tiempo, entonces yo puedo accionar. Puedo accionar en el prestador donde esté, puedo hablar nuevamente con la familia. Ese es un tiempo que lo necesitamos para ganar tiempo después. Porque si yo empiezo a hacer todo a partir del positivo, y voy a perder 2 o 3 días. Entre lo que me tarda la RT, más lo que me tarda la familia, más todo, el señor ya está de alta, tiene el segundo hisopado y se fue, no sirve. Hay que aprovechar, cuando uno toma conocimiento de un sospechoso que está bajo su cobertura, ese es el momento de hacer todo esto, para tenerlo listo. Si fue negativo, bueno, no importa, pero si fue positivo, se ahorraron 3 días. Sí, tal cual. Norma también nos dice, ¿qué sucede cuando estás con exposición estrecha y en cuarentena sin controles y te mandan a trabajar por falta de hisopados? No, sin el hisopado, nada, no se puede hacer nada. Son las dos cosas, pero si no es positivo, no entra dentro de esta reglamentación. Ahora nos dice Ariel Martínez, buenas tardes, dice, ¿el DNU 367 tiene alguna repercusión ante los pacientes con COVID del grupo familiar de nuestro empleado? Si él es el paciente de origen de contagio y se cumple con todas las condiciones del ministerio que aquí se están indicando. No, el decreto es exclusivamente para el trabajador.
no para el grupo familiar. Solo cubre el trabajador. Puede haber contagiado a toda la familia, se puede morir la esposa, nada. Solo el trabajador. Después, Batistón nos dice, ¿qué ocurre con el pluriempleo? ¿Cómo se define el responsable? Bueno, ese es uno de los grises, porque la realidad es que si querían podían no hacerlo gris, porque esto ya está más que estudiado. El pluriempleo se definió, esta cuestión se definió con la tarea de los docentes y con las difonías. Maestras que trabajaban en dos escuelas y tenían difonía, y que es una enfermedad profesional, a quién le denunciaban. Entonces se armaba el tema, era entre las dos ART diferentes, misma tarea, dos ART diferentes, dos establecimientos diferentes. Entonces se reglamentó que le correspondía porcentualmente a la que mayor carga horaria tenía de trabajo del trabajador. Entonces, si yo tengo una docente que estaba 6 horas en un establecimiento, todos los días, y 3 horas en otro, 3 veces por semana, la que corresponde que lleve la denuncia de enfermedad profesional y se haga cargo del tratamiento y de la incapacidad es la RT de mayor carga horaria, o sea, la de 6 horas de todos los días. Ahora, después, esa RT le repite a la de menor carga horaria en el porcentual que le correspondería y entre ellas se compensan. Independientemente de todo esto, y abro un paréntesis, porque viene, justo toqué el tema, existe lo que se llama un fondo fiduciario de pago de enfermedades profesionales, que significa que todos los meses las ART aportan un dinero que se junta en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se administra ese fondo, y de ahí se pagan todas las dictámenes de incapacidad de enfermedades profesionales. Las ART no pagan las enfermedades, no pagan esas incapacidades, van pagando como una cuota mensual, y todo se paga de ese fondo. Por lo tanto, cuando pagan una incapacidad por una hipoacusia, por una difonía, por una intoxicación con cromo, cualquier cosa de esa, las RT no sacan un peso. Las RT pagan una cuota mensual. El COVID, lo pusieron también dentro de ese fondo. Van a sacar la plata de los casos que tengan que pagar incapacidad o fallecimiento, lo van a imputar a ese fondo. Por lo tanto, las ART no están gastando ni un centavo de más, porque no se aumentó la cuota para sostener el fondo. El fondo sigue sosteniéndose con lo mismo que venía hasta ahora, a pesar de que agregaron esto. ¿Y por qué es eso? Porque la verdad es que dentro del sistema de riesgo de trabajo, del 100% de las denuncias que hay, el 85% son accidentes, el otro resto es enfermedades, y de ese 15%, si se reconoce un 7%, es mucho. O sea, estoy siendo generosa con un 7%. Prácticamente la mayoría de las enfermedades profesionales se deniegan porque las secuelas que tienen que estar dentro de lo que es el baremo, y el baremo es muy flexible con esto, y otorga porcentajes muy chicos, y la verdad es que es sumamente redituable el fondo. Esa es la verdad. Bueno, después el otro tenemos a Carlos, dice, en el caso de los trabajadores sanitarios existe presunción estipulada por el DNU, que es una enfermedad profesional, y acá se invierte la carga de la prueba. Quienes alegan que no es un EP deben demostrarlo. Claro, pero eso lo va a hacer la Comisión Médica Central. Por ejemplo, ¿cuál sería la situación? Que el médico contagiado estuviese de licencia y no estuviese yendo a trabajar. La sola condición de médico con COVID no lo hace acreedor a que se le dictamine que tiene una enfermedad profesional por COVID. Pero eso es materia de trabajo de la superintendencia. Hasta tanto no se demuestre que el médico no es, o el enfermero, o cualquier personal de salud,
no estaba desarrollando la actividad, es enfermedad profesional. Después otra pregunta dice, ¿puede pasar que el empleador no dé la dispensa? Todo el tiempo. El empleador puede no querer darla porque puede estar abierto sin ser esencial, sin tener los permisos, puede que la empresa se haya reconvertido a otra actividad, tenía una actividad inicial que no era dentro de las esenciales, se reconvirtió en su actividad y se puso a fabricar barbijos, camisolineros, sí, hasta que no esté reconocido por los municipios, que le otorgan el permiso para hacer esa reconversión de actividad, todo ese periodo de trámite, el trabajador no queda cubierto, porque está registrada con la actividad primaria de la empresa. Una vez que la empresa está habilitada para eso, ahí sí. Entonces es probable que en el periodo anterior o no se lo quieran dar o no le sirva. Acá dice, ¿qué ocurre con el empleado de salud que fue hisopado y dio negativo, fue aislado? Me parece que esto viene, como ya viene después, me parece que es cuando vos dijiste, traten de hacerlo cuanto antes, de informar al RT, me parece que engancha ahí, ¿qué pasa con el que fue informado al RT y después da negativo? Es que no tenés que informar al RT antes, el trámite lo tenés que hacer para vos obra social, para vos prepaga. Vos tenés que hacer todas las averiguaciones y cuando tenés el hisopado positivo, recién ahí estás habilitado para denunciar al RT. El trabajador no puede notificar al RT que es un sospechoso, tiene que notificar que es un positivo. O sea, si no tenés el hisopado, no podés hacer nada con el RT. Lo que podés hacer es ganar tiempo vos en tu administración para tratar de ser lo más efectivo posible en tu trabajo, de tener todo organizado, todo presentado. Sí, presentado. Claro, tener conocimiento de si trabajaba, si no, si era esencial, si tiene RT, cuál tiene, todo eso, y hablar con la familia, lo tenés que hacer antes, porque en el momento en que vos tenés el hisopado positivo, el paciente ya no es más tuyo. Pero bueno, si vos recién ahí empezás a hacer las cosas, y bueno, te vas a demorar. Después, Jimé Villalba nos dice, hola, muy claro todo. Dice, ¿qué sucede en caso de profesional de salud que es monotributista? Dice, muchos médicos lo son, ¿ahí solo lo cubre la obra social? Pregunta. Si no se paga la RT, el médico, sí, está solo. Uy, terrible situación, porque hay muchísimos en estas condiciones. Pero dentro de lo que es el aporte, está discriminado, y uno paga la RT. Depende si aporta solo para la obra social o despliega el componente del aporte y también paga. En el monotributo también está la opción de pagar. Uno como empleador, yo tenía a cargo una empleada y yo le pagaba el aporte mío, el aporte de ella, más la RT. Es una composición del aporte. Si uno quiere, la puede pagar, no es una gran cuota, no es un aporte demasiado importante y da una cobertura, pero si decidió pagar solo el aporte de obra social, no tiene cobertura. Después Sergio Vera nos dice, ¿qué implicancia legal le cabe a la prepaga ante el prestador y el enfermo de no cubrirlo y no fue denunciado por el trabajador? La realidad es que uno no puede dejar de cubrir. Esto es como todo. Si yo tengo un trabajador que se accidentó, y millones de veces pasa, que la RT dice, no, porque alteró el itinere, no estaba en el trayecto. Yo no puedo ampararme en que la RT lo rechazó. Lo tengo que atender y después tengo que refacturarle al RT. Pero la realidad es que yo no puedo dejarlo sin cobertura. Por eso es tan importante hacer los trámites, hacer todas las cosas previas para poder, a partir de ese momento, convencer, digamos, ya tener casi convencida a la familia que lo que le conviene es hacer la denuncia porque si tiene alguna complicación,
va a cobrar la incapacidad por parte de la RT. Bien, Mariela Muscolo nos dice, si la prepaga cubrió la prestación, ¿se la puede refacturar a la RT? Por supuesto, ¿sí? Claro que sí. Bueno, obvio que tenés excelentes felicitaciones por la charla, está todo el mundo diciendo eso, pero yo tengo que rescatar las preguntas entre todo eso, pero te lo quiero decir también. La idea es eso, a ver qué dudas tienen, lo más importante. No, espectacular. Luciano Angelone nos dice, ¿cuál es hoy la obligatoriedad de la RT de realizar un hisopado para poder otorgar el alta? ¿Se deben regir de acuerdo a lo que estipulan los protocolos de salud de nación y provincia? Sí, definitivamente. Lo pueden mejorar, pero no pueden dar de menos. El menú prestacional es el protocolo digamos, nacional, pero uno puede, como todo, uno lo puede mejorar, le puede hacer más controles, o mejores controles, nunca menos de lo que está. El piso es el protocolo, es el PMO, el protocolo. Está bien, ahí vuelven a preguntar por los monotributistas, pero ya lo respondiste, después del número de decreto, pero es el 367, ¿no es cierto? 367 del 2020. Bien. Después dice Diego Iragui, dice, ¿qué pasa con el familiar de titular en caso de que también sea COVID positivo al familiar que cubre la obra social o la RT? Esto lo habías dicho. La RT no cubre el familiar. Si el familiar trabaja y está blanco, lo tiene que cubrir su RT de su trabajo. No por grupo familiar. Después Sofi Rivero nos dice, con respecto a los administrativos, que no son asistenciales, por más que no tienen contacto estrecho con los pacientes, pero tenemos el informe de que hay compañeros asistenciales con COVID positivos en los nosocomios. ¿También aplicaría para ellos o es solo para el personal médico y enfermeros? No, personal de salud, porque es lo mismo que seas un administrativo en el hospital, que seas la mucama, que barre, o sea, todo lo que entra dentro del ámbito de salud está contemplado como, digamos, dentro de la actividad esencial. Entonces, es lo mismo. Acá el tema de los contactos estrechos no está estipulado. Lo que está estipulado es el hisopado, el positivo. Ese es el punto de inflexión, el positivo, no la actividad. La actividad está dada por la actividad esencial, pero si no es positivo, no, sea lo que sea, no entra en ningún lado. Después Ernesto Espagnolo nos pregunta, ¿desde qué fecha se aplica esta reglamentación? Desde el 21 de marzo, el día que empezó el aislamiento social. Después Andrea, esto más o menos lo sabía, me parece que lo dijiste ya, dice, la clínica en donde se encuentra internado el paciente puede exigir que se haga cargo la obra social por la internación y que la obra social le reclame después al RT. En realidad, la obra social le tiene que exigir que pida la derivación. Yo invertiría el problema, yo le tiraría el problema al sanatorio, en realidad. O sea, el sanatorio o cualquier prestador sabe que nosotros no podemos poner el paciente en la vereda. Por lo tanto, es un juego esto, ¿no es cierto? Por eso nos conviene tener toda la información para también, de alguna manera, si yo le informo al prestador cuál es la RT del trabajador y hablo con la familia para que haga la denuncia, es como una sociedad que va en el mismo sentido, ¿no es cierto? Después Marcela dice, si la RT no responde, ¿continúa la obra social o prepaga siendo la responsable de brindar la prestación al afiliado? Sí, y hay que acompañarlo, hay que acompañarlo con ese trámite de reclamo que yo expliqué de la plataforma por el silencio de la RT. O sea, siempre y cuando tenga el número de siniestro, porque si no, no me lo aceptó. Si la RT no me otorga número de siniestro, es porque no le dio de alta el caso. Entonces, es lo mismo que antes, es lo mismo que si no hubiera hecho nada. Solamente yo puedo hacer el reclamo ante la superintendencia si una RT me dio el número de siniestro y no se comunicó nunca más conmigo, entonces
puedo obligarla a través de la superintendencia, tengo una posibilidad de obligar a que la RT lo atienda al trabajador, pero siempre y cuando me haya dado el número de siniestro, si no, no puedo hacer nada. Después Sofi Rivero otra vez, en caso de que el trabajador posea síntomas, ¿debe primero informarle al empleador y luego al RT? Dice, suele ocurrir que en los nosocomios está el área asistencial de medicina preventiva o médico laboral, ¿ellos deberían saber antes que el RT? En realidad, si el paciente tiene síntomas, lo primero que tiene que hacer es tratarse. Y la denuncia de la patología es como toda denuncia de la enfermedad que tiene que hacer un empleado a su empleador. Es lo mismo que el embarazo. Uno tiene obligación de avisar a su empleador de que está enfermo, porque además está el tema de los salarios. O sea, yo tengo que avisar que voy a faltar, los salarios se tienen que después del 10º día, eso es un gris, otro gris más. No está establecido si se rigen o no, igual que en el resto de las enfermedades, que al día 10º empieza a pagar el salario de la RT. Acá no lo dice nada en ningún lado, por lo cual yo pienso que debe ser lo mismo, porque como esto está hecho muy acomodado para que no haya que cubrir nada, seguramente los 10 primeros días son del empleador, pero el empleado siempre tiene obligación de notificar. Después dice Mirna Beatriz, dice, ante el alta de un paciente COVID positivo, con requerimiento de aislamiento extrahospitalario o aislamiento domiciliario, ¿se encarga la RT? Se tiene que encargar. Si es un trabajador dentro de las actividades esenciales, que tuvo la dispensa, que la RT lo aceptó, lo tiene que atender hasta que le dé la alta. O hasta lo que pase. Y otra cosa que es importante, para nosotros poder informarle a nuestros afiliados, cuando uno hace una denuncia de este tipo en una RT y obtiene la cobertura, si llega a tener alguna secuela incapacitante, ni hablar de si pierde la vida, ¿no? El derechohabiente que puede cobrar, pero si uno tiene una secuela incapacitante, las prestaciones en especie que da la RT, que a eso se llaman las prestaciones en especie, son de por vida, no prescriben, aunque por más que lo informen a propósito mal, no prescriben con la jubilación, porque las RT le dicen, bueno, ahora usted pasa al PAMI, ya está. No. Las prestaciones en especie son de por vida, por lo tanto, si acá estuviésemos en el caso de algún trabajador expuesto que fue atendido por la RT y que quedase con una secuela incapacitante respiratoria, que se transformase en un paciente oxígeno requiriente y tal, la RT lo va a cubrir toda la vida. Por eso es importante que el trabajador esté convencido de que lo que más le conviene es hacer la denuncia. Y el principal argumento realmente es a favor del trabajador, porque esta enfermedad, entre el día 7 y el día 9, a veces hay algunos pacientes que tienen realmente una evolución desfavorable. Y nadie sabe, cuando le dio el hisopado positivo en el día 2, 3, uno no sabe cómo va a estar en el día 7. Entonces, la verdad es que no cuesta nada estar protegido, porque no tenemos un escribano al lado que nos dé certeza de lo que va a pasar. Entonces, hay que hacerle entender al trabajador que más allá de que a uno no le corresponda la cobertura, en realidad que conviene estar cubierto por la RT es a él, porque la obra social tampoco le va a dar las prestaciones en especie de por vida. Entonces, esto hay que verlo integralmente como un beneficio para el trabajador, porque realmente es a un trabajador que está expuesto a cualquier siniestro o a cualquier contingencia, siempre le conviene estar bajo el amparo de la RT, porque no lo va a perder nunca. Después Carlos nos dice, una consideración especial es la del trabajador que está en UTI y todavía no tiene la confirmación de COVID-19. Esto se observa con mucha frecuencia en provincia de Buenos Aires. No sé. Pero es lo mismo, si no tiene hisopado positivo, esté donde esté en UTI, esté en la guardia, es lo mismo, digamos. No,
ese es un cerrojo que pusieron porque de esa manera dividen, si no, ¿cómo harían? Si no, se le meterían todos los sospechosos hasta que les tengan el resultado negativo. La llave para hacer esto es el resultado positivo, si no, no. Está bien. Miguel dice, un trabajador incluido dentro del aislamiento social preventivo obligatorio contrae la enfermedad COVID-19. El empleador deberá otorgarle licencia por enfermedad en los términos del artículo 208 de la LST, la ley laboral, ¿no? Pero para entrar en el artículo 208 hace falta un montón de cosas que no se están viendo en la evolución del COVID, porque para eso tengo que tener la carga de familia, la antigüedad, y un montón de condiciones para entrar en el 208. No es la situación que se está viendo. Hay que pensar que no tenemos ni 6 meses de experiencia en esto. Todavía no hay un paciente que haya pasado el año. Y para dentro de lo que es el sistema de riesgo de trabajo, siempre el año fue una fecha muy paradigmática, porque era cuando cesaba la incapacidad laboral transitoria o temporaria. Eso se cambió hace unos años atrás, hubo otra ley que lo extendió hasta una posibilidad de 2 años, estando en una situación de transitoriedad. Nada de eso se ve, nada de eso se puede extrapolar a esto, porque no está ni reglamentado, ni pensado, porque esto no está pensado para que dure un año. Esto está pensado para que termine en octubre, más o menos, noviembre. Claro, claro. Martina nos dice, quería saber qué sucede con el trabajador que está realizando home office y adquiere el virus. No está reglamentado eso, porque hay que ver, yo todavía no la leí, pero sé que se trató la reglamentación del teletrabajo. Hay que ver qué consideraron en este tópico. Yo no sé si ya pasó por las 2 cámaras, me parece que todavía no está promulgado eso. Pasó por diputados. Sí. Bueno, obvio que te dicen excelente presentación, muchas gracias, entre medio de todo esto. Dice Norma, en mi trabajo hay hoy 2 positivos madre e hijo y no nos informaron que tenemos que realizar la denuncia, ya que OPSBA en su propio artículo. No sé, a ver, me parece que no entiendo muy bien. OPSA, no sé. No sé, Norma, ahora lo vemos al final. Después, Mariela dice, si la prepaga brinda la prestación, esto ya lo habías dicho, lo puede facturar la RT. ¿Listo? También sí, excelente charla, súper clara, muy valioso, excelente tu exposición, súper clara, muchas gracias. Después dice, ¿puede pasar que la RT no te dé el número de siniestro? Sí, justamente, ese es el problema. Cuando no nos da el número de siniestro es donde no podemos avanzar más, porque no nos está tomando el caso. Pero bueno, hay muchos recursos. O sea, yo hablo desde lo que uno puede hacer en el día a día. Yo sé que en cada RT, cada caso que ingresa se le asigna a un tramitador. Entonces, sabiendo eso, uno también desde la obra social no está prohibido. Puede hablar, llamar a la RT, explicar la situación, pasar la documentación. No está prohibido, no estamos incluyendo ninguna ley en la medida en que nosotros nos podamos contactar, porque dentro de las ART existen los tramitadores de los casos. Si tenemos el de siniestro es más fácil, porque ya identificamos el tramitador. Pero si no, también nos podemos comunicar con la RT. No hay ningún inconveniente en comunicarse y plantear y tratar de ver si podemos ingresar el caso. Estos son casos, por ahí a lo mejor, en esto no es tan representativo porque esto va a terminar rápido, pero esto tiene que servir de escuela para todos los casos que sean laborales. Y hay muchos. Las obras sociales cubren infinidad de accidentes en itinere que son rechazados por las ART, porque directamente rechazan los itinere, le buscan cualquier vuelta y terminan todos en las obras sociales.
generalmente son todos siniestros que son patologías de alto costo, porque son accidentes con múltiples, los motociclistas, todo eso las CRT se lo sacan de encima, y eso viene a parar todo al sistema de obra social y prepaga. Y bueno, esto, digamos, de alguna manera tiene que impulsar a que todo el mundo se dé cuenta que nosotros tenemos herramientas como para accionar con una RT sin necesidad de ser una carta de documento. Uno tiene formas, puede recurrir a la superintendencia, puede recurrir a llamar a la RT, puede llamar a su 0800. La superintendencia también tiene un 0800 que nos puede informar qué podemos hacer, porque podemos, los operadores que atienden el call center de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, es el personal que más sabe de todo el organismo, porque saben de todos los sectores, todas las tareas. Entonces, la verdad que son un buen auxiliar al momento de uno poder llamar y plantear el problema, también lo pueden orientar cómo se puede hacer. Todas esas cosas es lícito hacerlas, porque yo creo que uno no debe cubrir cosas que no le corresponden, como sí considero que se debe cubrir todo lo que corresponde. Después dice Eduardo, alguna RT dan turno a 20 días para hisopado y dar de alta. Si yo también trabajo en forma independiente, ¿puedo empezar a trabajar? Y dice, bueno, muy buena charla. No puede empezar a trabajar si no tiene negativo, digamos, ¿no? O sea, una cuestión de lógica. Si fue positivo, debería, a menos que hayan pasado todos los días y no haya tenido ningún síntoma, pero si está bajo la cobertura de la RT, si la RT tarda en hacerle el hisopado, no sé, le tiene que cubrir también los salarios, en realidad. No tiene por qué volver a trabajar antes de que la RT le dé el alta, porque si en ese mientras tanto él vuelve a trabajar y sucede cualquier cosa, la RT lo primero que va a decir es que interrumpió la cobertura y lo va a poner bajo la figura de lo que se llama artículo 20 y le va a echar la culpa de todo lo que le pase y no le va a cubrir nunca más nada. Claro, claro. Acá Jimé dice, ¿qué sucede con los residentes que reciben becas mensuales y no tienen salario? ¿No tienen ART? Dice, ¿quién cubriría si es COVID positivo por las tareas que realiza y eventualmente queda con una discapacidad? Gracias. En realidad el empleador tiene que darle la cobertura legal que le corresponda, no importa qué modelo de convenio tiene. Cuando uno accede a determinada modalidad de trabajo, también accede a sus condiciones. Si en el momento de convenir esa relación laboral no se tuvieron en cuenta este tipo de circunstancias de cobertura, cuando sucede el problema es bastante difícil arreglarlo, pero la realidad es que ese tipo de trabajadores lo que tiene que hacer es ir al Departamento de Recursos Humanos de la institución y pedir la credencial con los datos de su RT. Porque si está dado de alta en la nómina, le tienen que dar una credencial con los datos de contacto de la RT. Porque esto no es solo para el COVID. Esa tarjeta de contacto sirve, pues si te caes del colectivo, si vas por la calle, para todo, ¿no? Si no logra que le den esa tarjeta, es porque no está dado de alta. Y si no está dado de alta, bueno, lo tiene que hablar con el empleador realmente. Después Luciano dice, ¿cuáles son los criterios de alta médica por RT en casos leves y moderados? Dice, si hoy no se exige el hisopado para poder otorgarla, dice. Y si la SRT avala el seguimiento por teleasistencia y alta de COVID por esa modalidad. La superintendencia no regula de la puerta de la RT para adentro. La superintendencia regula el control y las normas. De la puerta de la RT para adentro, la superintendencia no tiene incidencia. En todo caso, si la RT hace algo mal, quedará expuesto por sus propios errores. Pero la superintendencia no es como si yo me quisiera meter en la casa de otro trabajador, digamos, en la empresa de otro trabajador, de otro empleador, y decirle cómo tiene que hacer las cosas. No, cuando la superintendencia toma conocimiento de que la
el empleador cubierto por una determinada RT está incumpliendo los manuales de procedimiento, las normas de prevención, multa la RT, pero no regula cómo trabaja la RT. Bueno, a ver, la última pregunta ya, te vamos a hacer la última. Mariela dice, si la RT no da número de siniestro, ¿el empleador puede generarlo en la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo? El empleador también puede hacer la denuncia. En realidad, si la RT no da número de siniestro porque no está tomando el caso, con lo cual volvemos a foja cero. O sea, si no logramos entrar la denuncia, que la tiene que hacer el trabajador o un familiar, también la puede hacer el empleador. Bueno, ahora voy a abrir la cámara. Lo que tenemos son excelentes que te ponen que gracias, que les has sacado un montón de dudas, que la exposición fue brillante, que aportaste un montón de conocimientos. Bueno, la verdad que la charla la vamos a poner, si más permiso, la vamos a poner en nuestra web de SADAM. Van a quedar ahí, bueno, vos ahí después nos dirás si querés que pongamos un contacto para que se manejen con vos y bueno, puedan seguir sacándose dudas y puedan seguir consultando cuando veas cuando puedas ver todo el chat y todo lo que fue la exposición, vas a ver la cantidad de felicitaciones que hay al respecto. Así que, bueno, la verdad que te agradecemos enormemente el hecho de que hayas estado acá con nosotros. Cuando comenzó la disertación, obvio que sabíamos, se había estado hablando con vos y con Marcela cuando preparamos todo esto, y sabíamos que eras una persona súper experta en el tema, así que bueno, ha quedado demostrado plenamente, y bueno, toda la gente... es más, vos estabas muy con tu presentación y muy metida en eso, y te digo que la cantidad de personas que hubo permanentemente fueron 100 personas, nuestro tope de inscripción fue 100 personas, y durante la mayor parte de la charla estuvieron esas 100 personas que se bajaba una y teníamos que entrar a otra, así que bueno, realmente la exposición fue brillante y te agradecemos de todo corazón. Agradecemos a todos los que han participado, quiero agradecerles en nombre de toda la comisión directiva, a todos los que participaron, y a Graciela, por supuesto, por su brillante nuevamente exposición. Los quisiera invitar también para el 16 de julio, vamos a dar una nueva charla a las 18:30, y en este caso va a ser otro tema distinto y no va a tener que ver con el COVID, va a ser onabotulin numtoxina, producto biológico a indicación, y bueno, va a estar, por supuesto, la disertación desde la parte médica y la disertación desde la parte de auditoría y de la gestión al respecto. Así que, bueno, la verdad que no tengo más que gracias y felicitarte, Graciela, porque la exposición fue espléndida. No sé si vos querés decir algo más. Realmente agradezco el espacio, a mí me encanta hacer esto, la primera vez que hago esto así por la cámara, yo me puedo parar adelante del público, pero así la verdad que me costó un poco, pero bueno, ojalá que podamos hacer alguna otra actividad con respecto a lo que es todo el marco de la Ley de Riesgo de Trabajo y poder capacitar para poder detectar cuáles son las actividades que realmente no hay que cubrir y que son enfermedades profesionales, y que la verdad que es interesante porque hay mucha prestación que se mezcla y que teniendo algunos datos de las cosas más frecuentes, uno puede ordenar y puede ayudar a que se establezcan determinados parámetros que pueden a la gente que recibe los casos, que habla con los afiliados, tener información muy valiosa acerca de qué tareas realizan y qué es lo que están solicitando de prestación. Mira, nosotros te invitamos formalmente que nosotros tenemos un campo virtual para todos los que tengan expertise en determinado tema o puedan generar un curso ante determinado tema, donde
lo tiene la asociación científica, y sería brillante que vos puedas armar un curso y dictarlo desde ahí, que bueno, obvio que vos seas la docente directora de ese curso, para nosotros sería un honor. Así que te invitamos a que si lo querés hacer, lo hagas, que tenés un montón de gente que requiere de poder seguir teniendo estos conocimientos y poder seguir incorporando nuevos temas que, bueno, que son necesarios. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, y muchas gracias por haber estado, realmente muchísimas gracias.